a iniciar esta serie ahora de, a lo mejor este domingo y el próximo, si Dios nos da la vida. Hemos titulado a este mensaje: su nombre también es amén. Sí, así, su nombre también es amén. Primera parte. Y vamos a leer, hermano, en la Escritura para confirmar este título. Apocalipsis, último libro de la Escritura, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y de ahí, hermanos, partimos. Los niños salen con su maestra y nosotros buscamos este pasaje, lo leemos y damos inicio. Leemos este versículo, hermano, y entonces sabremos por qué el título de este sermón. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Ya vio por qué se llama este mensaje su nombre también es amén? Porque lo primero que dice el que habla es que se llama amén. Así mismo se llama amén. Sí, se llama el testigo fiel y verdadero, se llama el principio de la creación, y podemos además añadir, ¿cómo más se llama nuestro Señor? Salud. ¿Cómo más se llama nuestro Señor? Podemos decir, se llama Salvador, se llama Sanador, se llama el buen pastor, se llama la puerta, se llama, ¿qué más, hermano? El príncipe de paz, el agua de vida, cuántas cosas. Pero ¿sabía usted que nuestro Señor se hace llamar también el amén? Pues vamos a ver por qué Él toma este título para sí. En primer lugar, quiero aclarar para los que no sabemos que cuando se revela o cuando esta palabra es dada y dice escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, no quiero que pensemos en un ser alado, en un ser de esos que vemos en la Escritura o que a veces vemos en películas, porque por ángel aquí debemos entender a un mensajero, a esa persona puesta o enviada por Dios para dirigir la iglesia de la Odisea. En otras palabras, era el pastor, el encargado de llevar el mensaje o de dar el mensaje a la iglesia, el encargado de leer y orar y enseñar en el templo o en la sinagoga. A eso se refiere cuando este pasaje dice escribe al ángel, es decir, está diciendo escribe al pastor, escribe al encargado de la sinagoga en la iglesia de la Odisea. Y luego ya viene he aquí el amén, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es decir, es Jesús quien habla al pastor primeramente para que pase el mensaje a la iglesia. Y ahora pasaremos a aclarar quién le habla a ese mensajero oficial, pastor de la iglesia de la Odisea. Y llama la atención que el primer título por el que se hace llamar precisamente es el amén. Y es que la palabra amén tiene mucho más significado, hermanos, de lo que pudiera suponerse. Y como título de nuestro Señor Jesucristo, déjeme decirle que es una palabra que sugiere o que habla mucho. Hablando de el título que el Señor se arroga o aroga, ¿cómo se arroga? Habla mucho de esto. Yo sé que usted y yo hemos usado la palabra por mucho tiempo. Es más, hay un momento aquí en la introducción donde yo digo, creo que hemos perdido la buena costumbre de usar esta bendita palabra, amén, para muchas cosas. Pero yo quisiera, porque es uno de los objetivos,
que recuperáramos esto por el valor y el significado que tiene. Le vuelvo a repetir, hablando del título que el Señor se arroga a sí mismo, como el amén. Esto sugiere mucho, hermanos. Mire, por si no lo sabemos, se trata de una palabra hebrea que ha sido adoptada no solamente por nuestro idioma, sino por todos los idiomas de la cristiandad. Donde quiera que usted vaya y sea un pueblo que ha escuchado el evangelio, en el momento en que usted diga la palabra amén, todos los creyentes voltearán y dirán: ah, caray, esa palabra yo la conozco, esa palabra ha estado en mis labios, esta palabra yo la he leído en la Escritura. Debiera ser motivo de mucho gozo y agradecimiento. Fíjese que algunas de estas palabras bíblicas hayan sido de alguna manera trasplantadas a otras lenguas y así florecer entre nosotros con el mismo significado. Amén no significa más que siempre y significará siempre lo mismo. La palabra amén no cambia. Y digo esto porque si usted se fija, hay palabras muy importantes en la Escritura, como la palabra amor, que hemos trastornado, no solamente trastocado, le hemos cambiado el significado, sino que la hemos trastornado muchas palabras, pero la palabra amén siempre significará lo mismo, y a través de estos mensajes sabremos qué significa la palabra amén. Así que esto nos da un leve adelanto de la adoración unida que hemos de dar un día a los espíritus de los justos hechos perfectos, como dice la Escritura. Podemos decir a favor también de Israel, del pueblo de Israel, que además de que por ellos nos vino la ley, fíjese, porque sí tenemos cosas que agradecer al pueblo judío. Por ellos nos vino la ley, dice la Escritura, pero también tenemos que reconocer que algunas palabras de la lengua de Israel, de la lengua judía, del hebreo, se convierten como en un idioma universal cuando de adoración a Dios se trata. Todos los ahí reunidos, hermanos, un día, de toda lengua, dice la Escritura, de toda tribu, pueblo y nación, daremos en aquel día el amén a lo que nos sea mostrado aquel día. Así como en boca también de todos los congregados resonará el aleluya a nuestro Dios. Esta es otra palabra maravillosa, aleluya, no cambia de significado, pero en esta ocasión vamos a hablar de la palabra amén, y sobre todo como título de nuestro Señor y Salvador. Miren, amén significa verdadero, amén significa cierto, amén significa fiel, pero su sentido se comprenderá mejor tomando una cuidadosa nota de sus usos. Así es que, si a usted le gusta anotar, anótele. Amén tenía por lo menos 3 formas de significado práctico. Primero, número 1, era utilizada en el sentido aseverativo o afirmativo, para aseverar, para afirmar algo. Cuando una persona quería darle una especial autoridad a sus palabras, comenzaba, porque nosotros, esto es algo que yo aprendí mientras hacía este mensaje. Yo pensaba que amén casi siempre o solamente era para finalizar una oración, una petición o una alabanza, y no es así. Amén, en este sentido aseverativo o afirmativo, era para darle una especial autoridad a las palabras al comenzar o al terminar, usando la palabra amén. Y esto hacía o hace las veces de nuestro, ¿cómo le diré? Cuando usted quiere aclarar algo, ¿cómo dice? La verdad es que, y luego ya dice lo que quiere decir para que crean lo que va a decir o darle importancia a lo que va a decir. La verdad es que esta mañana nos hemos reunido con el propósito de adorar a Dios. No hay otro propósito. Es cierto, esa es la gran verdad. Pues amén sustituye eso que nosotros usamos
de la verdad es, o esto le va a sonar más familiar, el amén corresponde a las palabras de los hombres honestos, amantes de la verdad, y nuestro Salvador utilizó el término con mucha frecuencia. Jesús utilizó este término con mucha frecuencia, solamente que nuestras traducciones al español no traducen de esta manera la palabra correctamente. ¿Cómo cree que la traducen? El lenguaje español, el castellano, traduce amén, lo traduce de cierto os digo. ¿Ha leído esa expresión en la escritura? Muchas veces. Jesús la utilizó muchas veces. Pues ahí lo correcto es que digan amén, amén. Mire, Juan en su evangelio observa y escribe la repetición de esta palabra afirmativa. Cada vez que nuestro bendito Señor estaba a punto de decir algo especialmente solemne, no quiero decir algo importante, porque todo lo que Jesús dijo fue importante, pero cuando Él quería decir algo muy solemne, fíjese, cuando Él quería darle todo el peso de su autoridad, Él lo hacía repitiendo precisamente al principio de lo que iba a decir 2 veces la palabra amén. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este mensaje, ¿verdad? O este versículo pudiera ser motivo de muchos sermones, porque lo que se dice es muy serio. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a... Oiga, hermano, esto es una declaración tremenda, hermano, tremenda, como para desmenuzarla poquito a poquito y recibir todo lo más posible de ella. Por eso Jesús al principio dice, de cierto, pero la traducción correcta, y a mí que me encanta buscar diferentes traducciones, batallé, hermanos, y hay una que es la Biblia Douay de Reims de 1899, es una traducción francesa de la Universidad de Douay en Francia, y fue la única que conseguí que dice amén, amén, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, hay muchos ejemplos, sobre todo de Juan, que anota o señala esta declaración de Jesús. ¿Y qué hacía Jesús cuando dice o usa esta expresión amén, amén? Pues ya lo dijimos, estaba afirmando, estaba aseverando que lo que iba a decir a continuación era algo muy serio, era algo muy solemne, era algo muy importante. Bueno, segundo sentido de la palabra amén. Este varía un poquito del sentido aseverativo y afirmativo que ya vimos, y puede ser más adecuadamente descrito como consentir o estar de acuerdo. Eso quiere decir amén también. Consentir, estar de acuerdo con algo. Y hay un ejemplo memorable de esto en el caso, ¿se acuerda usted? Ha leído ahí en el libro de Números el caso de los celos y ¿cómo dice ahí el título? No recuerdo bien el título, pero algo así como los celos. No recuerdo, ¿para qué le voy a mentir? Pero vamos a leer algunos pasajes, porque habla de beber unas aguas amargas que traían maldición. Números capítulo 5, hermano, por ahí búscale, a ver si está ahí el título que las Biblias ponen. Vamos a leer ahí en capítulo 5 de Números, versículo 19 al 22. Este es solamente el extracto más importante de esto. ¿Cómo dice ahí el subtítulo, hermano? ¿Cómo? Ley sobre los celos. Había una ley estipulada
acerca de los celos. Cuando un hombre sentía celos de su mujer y este hombre pensaba que su mujer lo estaba engañando o que su mujer estaba viviendo en adulterio, se les permitió hacer esta ley ceremonial de alguna forma que tenía que ver con la moralidad. Y vamos a ver de qué se trataba. Capítulo 5, versículo 19 al 22 dice, y el sacerdote, fíjese, estaba involucrado hasta el sacerdote. El sacerdote la conjurará a la mujer y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. 20. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, versículo 21, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Versículo 22, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, dice ahí al final, ¿qué dirá la mujer? A ver, yo quiero que usted se ponga en el lugar de la mujer y me diga ahora cómo diría usted este amén. Porque de eso vamos a hablar ahorita en esta misma introducción. Porque le digo esto, porque uno de los problemas por los cuales hemos perdido la costumbre de usar esta palabra, ¿sabe por qué es? Porque la usamos incorrectamente. Por eso, a ver, hermanas, si alguna de ustedes estuviera en una situación así, aunque fuera usted inocente, vamos a poner este caso, y usted tuviera que decir a esto, a todo este ceremonial, amén, ¿cómo lo diría? Amén, amén, ¿verdad que no? ¿Cómo lo diría? Amén, 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 amén. Tengo que asegurarlo, tengo que aseverarlo, ¿verdad? Ya estaba en ese aprieto. Bueno, yo quiero que vaya haciendo estas diferencias porque es muy importante. Cuando la mujer bebía, tomaba las aguas amargas, se establecía que si había sido culpable del crimen de que se le acusaba, ciertos resultados terribles seguirían como efecto de esa bebida, de esa agua. Y ella, al momento que las bebía, decía, híjole, amén, amén. Es decir, ella daba su consentimiento para que tales maldiciones cayeran sobre ella si había sido realmente culpable de adulterio. Esto era serio, hermanos. Y un ejemplo más, vamos a pasar a otro ejemplo para no detenernos muchos, es el del pueblo, usted lo ha leído, el del pueblo reunido sobre el monte Ebal y el monte Gerizim. Ahí, hermanos, entre el pueblo de Israel dividieron a las 12 tribus, 6 tribus acá y 6 tribus acá. Dicen que el monte Gerizim y el monte Ebal estaba uno enfrente del otro y en medio había un valle. Bueno, ahí estaban reunidas las tribus, unos para un lado y otros para otro. Y ahí Dios dio órdenes de que se leyeran desde un monte las bendiciones y desde el otro monte las maldiciones que recaerían sobre el pueblo de Israel si obedecían, bendiciones, si desobedecían, maldiciones. Y el pueblo, al escuchar tanto las bendiciones como las maldiciones, pero sobre todo las maldiciones, hermano, la gente tenía que decir amén, amén, es decir, que así sea como se está diciendo. Observemos también cómo finaliza, ahorita hablaremos un poquito de este pasaje de los montes Ebal y Gerizim, pero vamos a ver cómo finaliza el salmista varios de sus salmos con la enfática conclusión de amén y amén. Salmo 41, versículo 13, dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Y termina David diciendo, amén y amén. Confirmo, declaro, confieso que sí, que Dios ha de ser bendito por los siglos de los siglos. El Salmo 72, versículo 19, dice, bendito su nombre glorioso para siempre.
y toda la tierra sea llena de su gloria. Y dice también David, amén y amén. Así pues, hermanos, el salmista decía, estoy de acuerdo con esta declaración. Dios es bendito por los siglos de los siglos. Su nombre es glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Sí, estoy de acuerdo con eso, decía David. Bueno, ese es el segundo significado. Veamos el tercero. El tercer significado de la palabra amén es el que podríamos llamar peticionario, es decir, es como un deseo, una petición. Nosotros en ese sentido, hermanos, usamos esta palabra al final de nuestras oraciones. Es lo más común, es lo más usado entre nosotros. Cuando pedimos, cuando oramos, siempre regularmente decimos al final amén. Y es que desde la época de Cristo y más antes aún, fíjese bien lo que le voy a decir, ninguna oración era una oración completa hasta que no concluyera con un amén. Ninguna oración, hermano, se daba por terminada si no se decía la palabra amén. Tenemos el ejemplo del Padre Nuestro, que es la oración que Jesús enseña a sus discípulos para orar. Mateo capítulo 6, versículo 13, dice Jesús, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y dice, amén. Es decir, hermanos, que así Dios lo haga o lo conceda. Así Dios lo haga o lo conceda. Mi pequeña otra nieta, la hija de Betsy, hermanos, mis consuegros, los papás de Marcelo, mi yerno, le enseñaron una canción antes de tomar los alimentos, ¿verdad? Dice, bendice Señor este pan de cada día y multiplícalo y santifícalo, y dice así, y al final dice, y sea tu nombre glorificado, y ¿qué? Bueno, ya no me acuerdo lo último, pero al final dice, amén. Y aquella chamaca tiene una almohada de Mimi, de la ratona Mimi, y ella no da amén si no tiene la ratona ahí, y lo dice ella, amén. Dice como si la ratona, la almohada, dijera amén. Ya hasta la almohada la enseñó a decir amén, ¿verdad? Esto es importante, hermanos, esto es importante. En la iglesia primitiva, hermanos, era una costumbre que la congregación entera dijera amén. Pablo alude a esta costumbre en ese pasaje de la carta a los Corintios, en donde habla precisamente de personas que oran en lenguas desconocidas. Y dice, a ver, hermanos, es mejor que hablen 2, 3 palabras que se entiendan, a que hablen en lenguas muchas y nadie entiende. Dice, porque de otra forma, dice Pablo a los Corintios en la primera carta, capítulo 14, versículo 16, dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, dice, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho, dice. Entonces se fija, Pablo, hermanos, estaba aclarando el uso de la palabra amén. Pablo quería que esta palabra no cayera en desuso, pero que se usara correctamente y donde debía estar. Estaba leyendo que existe un reporte, un escrito de un padre de la iglesia llamado Jerónimo, que vivió entre el siglo IV y el siglo V, que decía en ese escrito, en ese reporte, dice Jerónimo, que en Roma la gente estaba acostumbrada a decir amén en las reuniones de los primeros cristianos. Dice, tan sinceramente, dice, y con tanta fuerza. Está escrito, hermanos, en la historia esto. Dice que era como un rugido de una catarata o un estallido, dice, de un trueno. Y nosotros no decimos amén. Fíjese, en la primera iglesia, hermano, en la iglesia del siglo IV y V, era la costumbre de que toda la congregación decía amén, como un estruendo al unísono. Bueno, Dios nos ayude a que nosotros digamos amén, hermanos, de una manera más constante, al fin de toda oración pública, como también en nuestras oraciones privadas. Más ahora
que nos enteramos de que esto es bíblico, es apostólico y creo que sería útil para todos nosotros. Ahora, a lo que iba y le comentaba, tal vez la costumbre fue abandonada, hermanos, o ha sido paulatinamente abandonada por la forma irregular, la forma abusiva, es decir, la forma sin sentido en que algunos dicen amén. Mira, hermano, nosotros los predicadores, a veces por el nerviosismo, a veces usamos muletillas. ¿Qué es una muletilla? Es cierta palabra, frase o, sí, sobre todo, o un tic, ¿verdad? Hay personas que usted las ve acorbatadas y luego, ¿se acuerda del Adal Ramones? ¿Se acuerda que tenía un tic? Ese es un tic nervioso por causa del espectador. Estaban Adal Ramones, siempre, ¿sí? Y conozco predicadores que hacen lo mismo. Yo tengo un problema, hermanos. Y ya no, a lo mejor ustedes se han dado cuenta. Yo por el nerviosismo, en cierta manera, porque usted a lo mejor me ve aquí muy mono, pero no es así. También todavía me pongo nervioso después de 38 años. Y yo tenía y tengo la costumbre cuando me descuido de estar repitiendo la palabra hermanos, 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 hermanos. Y hay personas que me lo llegaron a decir y yo no me enojé con ellos, al contrario, les agradecí. Pues así como yo digo hermanos, hay predicadores que dicen amén, 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 y cansa, eso cansa, porque aparte de que es cansado al oído, también estamos utilizando la palabra sin sentido, y por esas causas a veces se han dejado de utilizar estas palabras tan importantes. Ahora, el hecho de que se haga mal uso de algo que es bueno, no quiere decir que debe caer en desuso. Más bien tenemos que retomar y darle el uso correcto a esto. La expresión también es usada ahora en el lugar o en el momento equivocado, y ya dije como una muletilla, que ha hecho que tal costumbre se haya descontinuado casi completamente. ¿Por qué? Porque muchos, ignorando estos usos de la palabra, dicen amén cuando no hay nada que lleve a decir amén. A veces se está hablando de lo odioso y de lo sucio que es el pecado en la vida del hombre, o del diablo, del enemigo de nuestras almas, haciendo de las suyas entre nosotros. Y todos nosotros decimos amén, amén. Oiga, el diablo nos está destruyendo. Usted diría amén. ¿Verdad que no? No cuadra, no va ahí. Le voy a contar una anécdota así bien rápido, que algunos de los hermanos que van a la célula también ya la saben. Fui invitado a una congregación, a la congregación que fundamos por primera vez nosotros aquí en Tierra y Libertad. Me invitó, venimos de la sierra y el pastor me vio y me invitó a predicar. Me dijo, tal día te espero predicar. Órale, ahí nos vemos. Pues llegué a predicar y resulta que el pastor se tomó vacaciones y dijo, pues ya tengo invitado, pues yo no voy. No fue el pastor. Y entonces pues llegué yo y yo no dije nada. Llegó la congregación y pues conocidos todos, ¿cómo están, hermanos? Qué gusto verlos y todo. Empezó la alabanza, terminó la alabanza y yo dije, pues de perdido el pastor no vino, pues de perdido les ha de haber avisado que yo fui invitado, ¿no?, a predicar. No les avisó tampoco el Señor, tampoco les avisó. Y entonces pues los hermanos, sin saber que yo había sido invitado, un hermano de la congregación que era nuevo en el evangelio, se había topado a un hombre en el camión predicando. Pero este hombre no estaba muy bien de sus facultades, sí predicaba, pero estaba medio ribero. Y entonces, pues el hermano dijo, hermanos, pues no ha llegado el pastor, pero yo me topé a este hermano, dijo, en el camión y lo invité para que viniera. ¿Qué les parece que nos predique? Y hermanos, yo dije con toda sencillez de corazón, dije, pues Dios sabe por qué, ¿verdad? No vino el pastor, no les avisó. Dije, a lo mejor Dios tiene algo para mí a través de este hermano. Hermano, se sube el varón a predicar y empieza a decir cada barbaridad. Empieza a decir, ustedes, yo no sé leer ni escribir, dijo, pero ustedes que saben leer, tengan mucho cuidado con la Biblia, porque la Biblia tiene cosas muy malas. Y yo empecé a decir, caray, ¿y este? Dije, ¿por qué dice eso? Y luego empezó, y no, que que el otro. Hermanos, empezó a decir una sarta de tonterías. Llegó el momento, hermano, en que yo ya no pude soportar.
y me levanté como un resorte. Le dije, a ver, siéntate por favor. Pero ¿saben por qué me levanté? Porque a todas las sartas de tonterías que estaba diciendo, la iglesia estaba diciendo, amén, sí, amén, gloria a Dios. Y yo, ¿cómo? La Biblia tiene cosas muy malas y usted dice amén. Algo no está bien aquí. Número uno, a la iglesia le faltaba instrucción. Y número dos, no debieron haber hecho eso, ¿verdad? De invitar a un extraño a predicar sin autorización del pastor. Pero bueno, el problema era del pastor. Pues hermano, me tuve que parar, batallé para que se sentara. Además, al final este hombre terminó yéndose. Y no te enojes, me gritaba. No estoy enojado, le digo, pero ya no puedes hablar, le digo, deja de decir tonterías, le dije, lo siento. Se salió, les dije, hermanos, aquí se acaba el servicio. Ya después estaban todos llorando, ay hermano, perdón, pues es que no sabíamos. No anden haciendo eso, le dije, pero deje que venga el pastor, le dije, y hablamos. Le dije, porque esto no se va a quedar así. Después le hablé al pastor, le dije, eres un ingrato, le dije, irresponsable. No, nomás se reía. Decía, ¿a poco eso sucedió? Le dije, no, hombre, le dije, bien se llevan a la congregación, le dije, y los convencen de una bola de tonterías, le dije, y tú te ríes, le dije, todavía, le dije, no, qué irresponsable eres, hermano, le dije, eres un irresponsable. Se fija que no a todo podemos decir amén, no a todos. Así que, hermanos, cualquier cosa que lleve a revivir el buen uso de la palabra amén en la adoración pública será un asunto de bendición y de gozo para nosotros. Ese es nuestro objetivo, alcanzar a través de este mensaje. Aparte de que mientras desarrollamos el sermón, hermanos, yo quisiera que glorificáramos a Dios por muchas cosas más que vamos a aprender en esta corta y breve palabra dicha amén. ¿Dice amén? Amén, que así sea. Bueno, vamos a dividir el sermón en tres partes. Primero, nuestro Señor es en grado máximo el amén de Dios. Jesús se otorga este título para Él. Yo soy el amén. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro bendito y por siempre adorado Señor es el amén en referencia a Dios. Segundo, esto lo veremos la semana entrante, es un título que Él toma para sí mismo. Y tercero, el Señor Jesús es por experiencia el amén de Dios para toda alma creyente. Número uno, empezamos por aquí y vamos a empezar refrescando la memoria acerca de esta gran verdad. Nuestro Señor es en grado máximo el amén de Dios. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué Jesús dice que es el amén? Vamos a revisar los varios puntos en los que Él es el amén de Dios. Número uno, o número 1.1, Jesús es el amén de los propósitos divinos. El amén de los propósitos divinos. Mire, hubo un día antes de todos los días, un tiempo antes de todos los tiempos, cuando el que hizo todas las cosas habitaba en la majestad, habitaba en la soledad. Entonces, en su magnífica mente, Dios concibió el plan de redención para nosotros. Y mire, nosotros no habíamos sido creados. Mire, la tierra no era como hoy la conocemos. Cuando vamos al Génesis nos damos cuenta cómo era la tierra, el mundo en el que vivimos y cómo después se fueron dando todas las cosas, el orden de Dios. Pero ahí, antes de que todo fuera hecho, Dios vio de antemano, es decir, anticipadamente al mundo arruinado por el pecado. ¿Usted cree que a Dios lo sorprendimos pecando, hermano? Cuando nuestros primeros padres pecaron, ¿usted cree que Dios dijo, caray, ahora qué voy a hacer con esto? Se me salieron del huacal. Dios estaba listo, Dios estaba preparado. Escúchelo, Dios ya había visto al mundo arruinado por el pecado y así Él determinó que el hombre tenía que ser redimido para Él, para que fuéramos sus hijos para siempre, para que fuéramos los amados de su alma. Así que Él hizo propósitos, Dios hizo propósitos y los fijó con firmeza y dijo, esto lo voy a hacer.
propuso que habría un pueblo que declararía su alabanza por toda la eternidad. Eran solamente propuestas que había fijado en su corazón. Estos propósitos eran solo eso, propósitos, hasta que, ¿sabe qué? Hasta que Dios les dijo que así sea. Hasta que Dios dijo, amén, vamos a hacer esto. Y los convirtió en resoluciones definitivas y válidas, al decir que daría a su propio Hijo amado para este fin de salvarnos. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué sabio es nuestro Dios. Si Dios no hubiera resuelto, escuchen, dar al Señor Jesucristo como Redentor, el propósito de la redención no hubiera tenido ningún amén. No hubiera tenido ningún amén. Si Dios no hubiera designado a Cristo como cabeza del cuerpo de la iglesia, a ese propósito relacionado a la iglesia, nos hubiera hecho falta el amén. ¿Qué sería de nosotros sin Cristo, hermanos? Seríamos un grupo o una sociedad social. Nos echamos una buena cena el viernes, nos juntamos muy bonito el miércoles, oramos al aire, pedimos al azar, pero no, hermanos, todo nuestro ser gira en derredor del amén de Dios. La redención del hombre, o la vida del hombre cristiano, del hombre salvo, del hombre rescatado, del hombre redimido, tiene su sentido solamente en Cristo. Nada fuera de Cristo, hermanos, bendice más la vida del creyente. Nada, absolutamente. Yo sé que los detractores nuestros, los que no son cristianos, siempre nos juzgan y dicen, no, es que ustedes siempre están diciendo que tienen la razón, siempre están diciendo que tienen la verdad. No, yo no digo que tengo la razón, yo digo que tengo a Cristo, y Cristo es el verdadero, y Cristo es la razón de mi existir. Cristo es la razón de mi salvación, y fuera de Él yo no encontré a nada, ni a nadie que me ayudara, porque lo intentamos, ¿sí o no, hermanos? Lo intentamos muchas veces. Tratamos de encontrar bendición, redención, no lo hallamos en ningún lado. Así que solamente Cristo, sí, podemos decirlo y debemos decirlo, solo Cristo salva, solo Cristo rescata. Pues, amén, al dar nuestras almas a Cristo, de acuerdo a las Escrituras, fue un muy antiguo acuerdo del pacto de Dios. Y el don del Hijo, el regalo del Hijo a nosotros, también es de fecha muy antigua, por si no lo sabía. Apocalipsis 13:8 dice que cuando surjan esas tres bestias al final de los tiempos, dice que muchos van a adorarlas, dice, y la adoraron a una de esas bestias todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, dice, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y aclara, el Cordero dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Escuche esto, por favor. El Cordero de Dios, nuestro Salvador, no es una idea de Dios de hace 2025 años. El Cordero fue inmolado, fue entregado desde el principio del mundo y mucho antes. Ese regalo de Dios a nosotros en el pacto que Dios hizo fue el sello visible y real del Padre poderoso sobre su decreto para hacerlo válido y bueno. Esto es en Cristo. Esto es en Cristo. Mucho antes que ustedes y yo existiéramos, antes de que este grandioso mundo comenzara de la nada, Dios había hecho que todos los planes y deseos de su eterno amor y consejo permanecieran seguros y firmes por medio de su Hijo tan amado y tan querido por nosotros. Así que, sí, hermanos, Cristo Jesús es el amén de Dios para los planes eternos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que los hermanos, que los detractores y los que no son creyentes digan lo que quieran, la Escritura lo dice. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada, dice, de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice amén, amén. Así es esto y no hay cambio en esto. Punto número 2. Cuando nuestro Señor realmente vino a la tierra, Él fue el amén de Dios a la larga lista de profecías. De Cristo se habló mucho tiempo antes de que Él viniera. Uno a uno los profetas de Dios, escuche, los profetas de Dios habían testificado la venida, la llegada del Mesías. Algunos habían hablado de una forma evangelística como Isaías, otros con un sabor o un tinte más legal como Moisés. Pero sus palabras, su testimonio, sus profecías tenían el mismo efecto, que en el cumplimiento del tiempo, un profeta, un rey, un sumo sacerdote, un salvador sería levantado y que éste nacería de una virgen. Isaías lo dice, porque un niño nos es nacido, dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y hoy nosotros podemos decir, y también se llama amén. Es el amén a todas estas palabras, a todas estas profecías. Estas promesas, estas profecías fueron dadas una tras otra, pero todas ellas son congruentes y coherentes, porque cada una manifestaba la mismísima venida del justo. Sin embargo, no había un amén a ellas. Eran cosas esperadas, pero todavía no se hacían realidad hasta que por fin. Alabe a Dios por esto, hermanos. Las profecías eran una esperanza que se tenían. Creían que un día vendría el Rey, que vendría el Salvador del mundo. Pero bendito sea Dios, hermanos. Porque en el silencio de la medianoche, los ángeles cantaron dulcemente, como dice Lucas, y dijeron, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hermano, esto es para Navidad, no, esto es para todos los días, porque esto se cumplió, hermanos, se cumplió para nosotros. Llegó el amén de Dios en Cristo, y de lo que se había escrito, de lo que se sabía, de lo que eran simples y solas promesas, usted y yo ahora gozamos, lo disfrutamos. Nos ha nacido hoy, dice Lucas 2:11, en la ciudad de David, ahora sí, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces podemos decir, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén, amén, amén a esto. Ese niño que nació entre bueyes de largas cornamentas, ese hijo del carpintero, era el amén, la confirmación de Dios y de que las profecías eran la voz del cielo. Ahora nosotros sabemos que esos profetas que duermen en sus tumbas no mintieron, hermanos. Hablaron de parte de Dios. Ahora el mismo Dios se ha revelado y ha dado testimonio que los profetas fueron verdaderos. Por eso amamos tanto, hermanos, este bendito libro, porque no hay mentira en esto, hay verdad. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vino y dijo a todas estas palabras del antiguo pacto, amén. Yo soy el cumplimiento de esas palabras, yo soy el que esperaban. No, le preguntaron a Jesús, oye, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Vayan y díganle lo que ven. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los leprosos son limpiados. Cuéntenle a la gente, yo soy el cumplimiento, soy el amén de Dios. Bendito sea el Dios nuestro. Ahora nosotros sabemos, pues, hermano, estas cosas.
Ahora el mismo Dios se ha revelado y ha dado testimonio de los profetas, sí, en la forma bendita del Hijo de María. El amén de Dios apareció tanto a los pastores, a los magos de Oriente y al mundo entero, porque henos aquí, hermanos, a nosotros. Amén. Señor Jesús, bendito sea tu nombre. Vamos ahora también a ver por qué es el amén de Dios. 1.3. En el mismo sentido, hermanos, Cristo fue el amén de Dios a todos los tipos, a todos los modelos, para mejor decirlo, a todos los ejemplos que nosotros vemos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Yo sé que a veces, cuando leemos el Antiguo Testamento, como que hay cierta confusión y decimos, ¿de qué me beneficia? ¿De qué me aprovecha leer esas cosas tan raras? Esos rituales, esos ceremoniales, ¿de qué me aprovecha? Piensa uno, y sobre todo cuando empezamos en Cristo. Pues déjeme decirle que el Cordero, ofrecido en la mañana y en la caída de la tarde, como ofrenda de olor grato a Jehová, esa vaca alazana que menciona la Biblia para purificar a los inmundos, esas dos palomas, esos dos pichones cuya sangre se rociaba en el altar, ese novillo para el sacrificio, el macho cabrío como sacrificio de expiación, y ese continuo derramamiento de sangre animal, todos, hermano, todo eso era el reconocimiento del hombre en su fe para con Dios. Y a la vez también era la declaración de Dios diciéndole al hombre que él había provisto un sacrificio mejor. Así que le voy a decir esto: no nos confundamos cuando leamos el Antiguo Testamento, porque aquel novillo humeante, quemado, ofrecido por Aarón y por sus hijos, no es nada todavía cuando lo leemos. Es solamente un ejemplo, es solamente una figura. Le falta el amén de Dios, le falta lo verdadero, algo que le dé cuerpo, que le dé fuerza, sustancia, personalidad. ¿A usted le gustaría, hermano, estar ofreciendo sacrificios animales a estas alturas de la vida? Usted se sentiría satisfecho con traerle a Dios un animal y sacrificárselo. Se sentiría usted libre de pecado, derramándole, torciéndole el pescuezo a una paloma y derramándole la sangre a Dios. Uno dice, eso es como un poco salvaje, como que es un poco rudimentario. Dicen allá en la sierra, está medio rústico esto, dicen. Sí, hermanos, es rudimentario, porque Dios solamente estaba dando ejemplos de lo que había de venir, de lo perfecto, de lo santo, de lo perdurable. Hacía falta esto, ese cuchillo que se levantaba para darle muerte al animal, ese sacerdote con todas sus ornamentas, vestido de lino fino, blanco, esas sangres derramadas continuamente, esas cosas no eran nada, escuche, necesitaban el alma y el carácter para que cobraran vida. Pero cuando Cristo vino, y especialmente cuando fue a la cruz como una víctima hacia el altar, Él fue colocado ahí, y entonces fue que Dios solemnemente agregó el amén. Es decir, todo cobra verdadero sentido de lo que de otra manera, hermanos, solamente eran tipos, eran sombras, eran ejemplos, eran prototipos. Consumado es, dijo el Salvador en la cruz, y entonces todos los rituales y cruentos sacrificios animales de la ley ceremonial ahí son entendidos completamente. Y cumplido todo, hermanos, cumplido todo lo que Dios había prometido. ¿Sabe qué? La muerte, el infierno ya no atemorizan más. Todo se ha completado, todo se ha concluido, todo se ha satisfecho. Iglesia amada en Cristo, escuchen el amén de Dios, escuchemos, veamos al amén de Dios y obtengamos de Cristo nuestro consuelo, porque en Cristo Jesús, en el amén de Dios, todo se cumple, todo se hace realidad,
Todas las cosas son, hermanos, reales para nosotros en cuanto a los propósitos, en cuanto a las profecías y en cuanto a los tipos del Antiguo Testamento. Pero además, 1.4 debe ser sumamente merecedor de la consideración nuestra, hermanos. Ver que Cristo es el amén de Dios a la ley. Esa ley, yo sé que cuando pensamos y hablamos de la ley, hermanos, nosotros los cristianos, pensamos que la ley no tiene nada que ver con nosotros. Dígame si no. Nosotros muy frecuentemente pensamos equivocadamente que la ley pues fue para los judíos y que nosotros no tenemos nada que ver con la ley. Hermanos, Cristo dijo con sus labios: yo no he venido para abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley y hacer que se cumpla hasta el punto de la jota, hasta la coma. Yo voy a cumplirla. Hermanos, y si Cristo cumple la ley, usted y yo también la cumplimos. ¿No sabía? También la cumplimos, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu que está en nosotros, en Cristo, en el amén de Dios, hermanos. Cumplimos la ley. Cristo es el amén de Dios a la ley de Dios. Mire, fue un amén muy solemne el que Dios dio en la cima del monte Sinaí. ¿Se acuerda? Moisés, Dios, una zarza ardiendo, el monte mismo, dice la Escritura, humeaba y temblaba el monte. Imaginemos ese momento cuando resonaron estas palabras que vamos a leer, Deuteronomio 6:5. Nunca antes se había escuchado la voz de Dios de esta forma, expresada en mandamientos, expresada en palabras claras, humanas, entendibles. Yo sé que usted y yo leemos así muy fácilmente: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¡Qué fácil! ¡Qué sencillo! Imagínese usted cómo fueron dichas y cómo fueron oídas estas palabras, hermanos. ¿Cómo se escucharían esas palabras? A lo mejor usted dice: hermano, es que usted es muy dramático. No, hermanos, es que yo quisiera que le diéramos el sentido correcto a la Escritura para que comprendiéramos. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Imagínese Moisés, hermano, ahí escuchando de Dios esto. Dice Éxodo 19:16, dice: aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, para acabarla, hermanos, vinieron truenos, relámpagos, espesa nube sobre el monte y un sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Qué tal? Era Dios hablando, era Dios promulgando su ley. Éxodo 19:19. Luego dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, dice. Uy, hermano, yo no sé si yo quisiera, hermanos, estar en un caso como este, porque todo el pueblo dijo: Moisés, aguanta tú, ahí échatela tú, a nosotros danos chance, acá nos quedamos, porque no la vamos a hacer. Eso así en una paráfrasis, así le dijeron el pueblo, todo el pueblo, aún los sacerdotes. Eso le dijeron a Moisés: échatela tú, aviéntatela tú, nosotros no, nos vamos a morir. Esto está tremendo. Imagínense, hermano, cuando Dios habla su ley, esto no era algo sencillo. Yo no entiendo cómo es eso del sonido de la bocina. Aquí nosotros tenemos unas bocinas, pero Dios, la bocina de Dios, yo no sé cómo suene, yo no sé cómo se escuche, si hace temblar al monte y si lo hace humear, quién sabe. Ese sonido de la bocina aumentando cada vez más, haciéndose muy fuerte y prolongado, ese estallido de trueno y esos poderosos potentes resplandores de relámpagos fueron el amén de Dios, la confirmación de Dios.
Un amén que confirmaba que Dios estaba ahí en el monte, con los hombres, con Israel, y que se oyó con estruendos a lo largo del desierto. Esto no cree usted que fue nada más ahí donde Israel estaba. Esto tuvo una repercusión terrible en toda esa zona, hermanos. Dice la Escritura que hizo temblar a las tiendas de Cedar, hizo parir, escuche, hizo parir a las gacelas y que quebrantó los majestuosos cedros del Líbano. Fue un amén, es decir, fue una manifestación de Dios tan terrible que la gente suplicaba para no tener que oír más. Sus corazones estaban sobrecogidos por el terror del surgimiento de la ley de Dios. Dice el Salmo 29. Mire todo lo que pasó, porque este salmo tiene que ver con ese momento en que Dios se manifestó con voz audible a Moisés en el Sinaí. Dice el Salmo 29:3 en adelante: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar al desierto, hace temblar Jehová al desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. ¿Cómo la ve, hermano? Con esta manifestación de la ley de Dios por primera vez entre el pueblo de Israel en aquella región, podemos imaginar este amén, podemos imaginar este cuadro, pero queridos, esto es tremendo. Pero ¿sabe qué? Puedo mostrarles un amén más solemne que este, más tremendo que el del Sinaí, aunque nosotros podamos soportar ahora mejor su visión. Dios había dicho en su ley, hermanos, ahí en Ezequiel 18:4, hablando de su ley, porque este punto es relacionado con la ley. Dios había dicho: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y luego dice y añade Dios: el alma que pecare, esa morirá. En resumen, la ley decía esto: el que quebrante la ley va a ser juzgado por la ley, va a pagar el precio. Dice Deuteronomio 27:26. Al final dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dice: dirá todo el pueblo, amén. Es decir, nadie podía decir, nadie, escuche, y nosotros tampoco hoy podemos decir que la ley no era buena o no es buena. No podemos cometer ese error, hermanos, como cristianos. No podemos. Pablo lo reafirma cuando le dice a los romanos en el capítulo 7, verso 12. Dice: de manera que la ley a la verdad es santa. Número uno, pues si venía de la boca misma del santo, del 3 veces santo, ¿cómo no va a ser buena la ley? La ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, dice Pablo. Nadie puede negar entonces que esta manifestación, este amén de Dios al dar a Israel leyes, preceptos y mandamientos fue algo muy bueno, pero sin embargo se dieron en medio de un ambiente de terror. Escuche, porque ¿quién podía llevar a cabo o quién podía cumplir lo que Dios ordenaba? ¿Quién? Nadie. Nosotros sabemos de esto, hermanos, pero también sabemos del otro amén de Dios. Y entonces volteamos a ver al Hijo de Dios, a ese que nunca ha pecado, pero que se ha cargado sobre él, se han cargado sobre él todos los pecados del mundo. Él nunca ha quebrantado la ley, pero todas nuestras transgresiones, escuche, todos nuestros pecados fueron colocados sobre él. Y entonces, usted dirá, ¿qué le dirá a Dios a su Hijo? Dios encuentra a Jesús como encontró Dios una vez a Adán en el huerto. Pero ¿sabe qué? La diferencia es que Jesús no se esconde como lo hizo Adán. Jesús se enfrenta a la severa justicia cara a cara.
Muchos críticos dicen que Jesús, como era Dios, pues que Él hizo una obra de teatro, una pantomima o una pantomima, y que pues Él era Dios. Él dijo, no, pues voy a ir a la cruz nomás para que vean que yo voy a cargar sus pecados. No, 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 no. No creamos esa sarta de mentiras. Ahí en la cruz estuvo nuestro sustituto y murió como pecador porque cargó nuestros pecados. Pero en ese momento nuestro pensamiento pudiera decir, ¿qué dijo entonces el infinitamente justo Dios? Dios no podía decir otra cosa, hermanos, más que lo que decía de todo pecador. La ley dice que es maldito porque tiene el pecado sobre él, y entonces el Padre no iba a consentir ni a su propio Hijo. Jesús fue hecho, como dice la Escritura, maldición por usted y por mí. ¿Será cierto esto? También en esto hay profecías, ¿sabía? También en esto hay profecías. Dice Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. ¿Quién dice? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué más dice? Lleve al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Jesús se refirió a esta profecía, ¿sabía? Ahí en Mateo capítulo 26, versículo 31, le dijo a los apóstoles, todos vosotros, les dijo, os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero hermano, ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿Acaso el Padre dijo amén a que Jesús muriera como un maldito? Qué terrible amén cuando el sudor de sangre brota de todos los poros del cuerpo bendito y santo de nuestro Señor y caen al suelo. Hermanos, no podemos comprender que Dios dijera amén a todo el terror de su ley cuando Cristo a la vez exclamaba, mi alma está muy triste hasta la muerte, dice Mateo 26, 38. Quedaos aquí, velad conmigo. Esto es real, esto fue real. Y aquí también, como en el antiguo pacto, hermanos, la bocina sube su tono. La bocina sube su tono y se hace aún más fuerte su sonido, pues es más fuerte ese amén del Calvario, donde está el Salvador escarnecido, despreciado, rechazado, clavado a la columna romana, es decir, a la cruz, quebrantado por el látigo y llevado al asiento de los escarnecedores para coronarlo con espinas. Ahí, hermanos, en la cruz, la ley parece que dice, el pecador debe ser despreciado y rechazado. El pecador causa tal vergüenza que merece que se le escupa. El pecador merece ser coronado con espinas. ¿Y sabe qué? Dios dijo, amén, porque tenía su pecado y tenía el mío. Su propio Hijo amado estaba ocupando el lugar nuestro y tuvo que aceptar la temible aprobación de Dios a las demandas de justicia. Allí, hermanos, a lo largo de las calles de Jerusalén, sobre piedras tan duras como los corazones de los hijos e hijas de Jerusalén, que más duros no podían ser, Él va dejando un rastro de sangre hasta el Calvario. Y allí, cuando sus manos y sus pies son perforados y su alma es atravesada con algo más que clavos y su corazón es obligado a beber tragos más amargos que el ajenjo mezclados con hiel. ¿Sabe por qué? Porque su alma es sujeta a peores angustias que el simple desprecio o el abucheo y las burlas de la multitud. Todo porque allí fue donde su alma murió en su interior, porque Dios lo abandonó realmente. Él clamó, ¿se acuerda? Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí fue que Dios pronunció el severo y temible amén a esa sentencia. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. El Padre no eximió a Jesús, hermanos. No lo eximió.
Y si queremos saber hasta qué grado Dios odia el pecado, escuche por favor. Si queremos saber hasta qué grado Dios odia al pecado y con qué venganza persigue la iniquidad, debemos verlo perseguir a ese pecado hasta donde pensamos que no lo iba a encontrar en su propio Hijo. Pero no era el pecado de Él, era el pecado nuestro. Aunque nunca fue su pecado, sino nuestro pecado puesto sobre Él, fue pecado que Dios no perdonó ni en su propio Hijo, hermanos. Tan solo veamos cómo fue golpeado duramente por Dios y afligido, porque el castigo de nuestra paz, dice el profeta Isaías, cayó sobre Él y con sus azotes somos sanados. Y de inmediato veremos que Jehová no considera que el pecado sea algo sin importancia. Este es un extra. Ahora, debe haber sido un espectáculo grandioso, ¿sí? Estar en el valle entre el monte Ebal y entre el monte Gerizim y escuchar la lectura de la ley y luego oír a las 6 tribus colocadas sobre el monte Gerizim responder solemnemente a todas las bendiciones con un amén. Como un trueno tremendo debe haber brotado ese amén de los miles de labios de los hijos de Israel. Lea en casa, hermanos, por favor, Deuteronomio 27 y 28. Esos 2 capítulos, léalos, por favor. Y trate de imaginar cómo resonarían esos amén del pueblo de Israel. Pero luego, escuche, y cuán terrible, y en qué tonos sordos, como decíamos ahorita, por el miedo, como el profundo murmullo, tal vez de una tempestad amenazante, debe de haber sonado el terrible amén en el monte Ebal, cuando todas las amenazas eran leídas. Hacemos un ejercicio, ¿le parece? Voy a leer y usted me va a dar el amén después de cada versículo, como se va mostrando aquí. Pero deme el amén correcto. No me vaya a decir amén, como dice mi nieta, ¿eh? Amén. No. Deme el amén correcto, por favor, porque esto fue lo que se cumplió en Cristo. Cada cosa que se menciona aquí, cada maldición, Cristo la llevó y Dios, el Padre, dijo, amén. Alguien tenía que llevarlo, alguien tenía que decir el amén, y fue el Padre, hermanos. Deuteronomio 27:13, espéreme, dice, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Y aquí viene, dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Sí, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, amén. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre por cuanto descubrió el regazo de su padre, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, amén. Y luego al final dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, amén, hermanos. Todo este cuadro es un cuadro muy serio, es un cuadro aleccionador, pero consideremos que fue algo mucho más solemne y serio cuando Dios nos habló por Cristo, hermanos, que cuando las tribus daban su amén, porque Dios ciertamente habló sobre el Calvario, cuyos truenos hacen ecos por todas las edades,
y aún también se oyen en murmullos terribles en el mismísimo infierno. Dice Mateo capítulo 27, versículo 50 y 51, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y dice el versículo 51, ¿le parece terrorífico aquello, hermanos, del monte de Ebal? Dice el versículo 51 que cuando Cristo cuando Dios da el amén en Cristo, dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron. Marcos y Lucas dicen, en Marcos 15:33 dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas, oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Usted cree que, hermanos, cuando Dios da el amén, cuando sus pecados y los míos fueron pagados en el Calvario, usted cree que fue como cualquier cosa, un evento cualquiera? No, hermano querido, la tierra se conmovió más que en el antiguo pacto. Si allá el monte temblaba, si las encinas eran desgajadas, si las ciervas y los venados parían, hermanos, aquí hubo una conmoción tremenda cuando Cristo, hermano, como sustituto de nuestros pecados, Dios le dice, amén, tienes que morir por todos estos. La tierra se conmovió, se oscureció el cielo, la tierra tembló como acabamos de leer, el velo del templo se rasgó, y no le he leído todo, pero usted lo ha leído, dice la Escritura que muchos muertos revivieron, se levantaron de sus tumbas. Hermanos, el amén de Dios en Cristo es maravilloso, es glorioso, es poderoso. Nadie, escuche, no podemos entenderlo cabalmente si no fijamos nuestra atención debida. Jehová, Dios, el Padre, a quien los querubines cantan, santo, 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 Jehová de los ejércitos, dijo el amén, dijo que así sea en Cristo, que se sacie la venganza. Le dijo, justicia, sacrifica a la víctima, que el inocente sustituya con su sangre a los hombres. Hermanos, nuestro Señor Jesús, lejos de destruir la ley, vino a ser el amén de Dios, llevando su castigo, y de esa manera confirmó y estableció a la ley de Dios para siempre. Gálatas 3:13 dice el apóstol Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué forma? ¿Con palabras? No, hermano. Cristo nos libró de la maldición de la ley, dice, porque fue colgado, hecho maldición por nosotros, colgado de un madero, dice Pablo. Si Dios no perdonó a su propio Hijo, hermano, ¿cómo escaparán aquellos que creen en su propia justicia? ¡Qué locura! Punto número 5, hermanos, ya voy a terminar. Voy rápido, porque no hemos terminado y no quiero dejar esto para la próxima. Esto es, como ustedes saben, el muy bendito amén de Dios a todas sus promesas. Está escrito, dice Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 19 de su segunda carta. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Dice, porque todas las promesas de Dios, escuche esto, porque todas las promesas de Dios en el sí, son en él, dice, son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Me equivoqué yo, pero dice, porque todas las promesas de Dios son en él, ¿qué cosa? Sí, y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. El apóstol Pablo parece haber discernido, descubierto correctamente acerca del significado del amén que hay en Cristo cuando dice a los Romanos, capítulo 8, verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará con él? Dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cuando Dios entregó a su Hijo,
Él, hermanos, real y prácticamente dio todas las bendiciones del pacto a su pueblo. El don, el regalo de Cristo, o en Cristo más bien, Dios hizo que cada promesa que había sido hecha antes de la venida de Cristo fuera segura y cierta. Cristo es la garantía de Dios, hermanos. Cristo es la garantía de Dios, es el sello de su propio honor, de que Él sería fiel a los compromisos del pacto que Él había hecho. Por eso la Escritura dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Por Cristo, hermanos. Nosotros, aun cuando no somos fieles, Él cumplirá sus promesas. Hermanos, y el decir amén sobre el monte Gerizim, la bendición de la ley, tenía algo maravillosamente consolador y confortable. Cuánto más divinamente dulce no fue el amén del Padre cuando Jesucristo se levantó triunfador de la muerte. Cuánto más cuando sobre las colinas eternas se remontó en un glorioso triunfo y subiendo a lo alto, dice la Escritura, llevó cautiva la cautividad. Amada iglesia, que nuestros espíritus devotos, consagrados y agradecidos se fijen en las bendiciones que hemos recibido en Cristo, el amén de Dios, que nuestra visión espiritual alcance a ver más allá a la poderosa multitud de ángeles y escuchemos el himno cuando cantan, como dice el Salmo 24, versículo 7, alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Este es un mensaje para todos nosotros, pero sobre todo es un mensaje para todas las sectas y doctrinas erróneas que existen. Desean oír el amén de Dios, es decir, la aprobación en Cristo. Pues escuchémoslo cuando dicen de su Hijo, Hebreos 1:5, mi Hijo eres tú, dice, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él Padre, y él me será a mí Hijo. Que respondan los católicos si pueden, al tratar de decir que María es corredentora y salvadora. Aquí dice, mi Hijo eres tú eres el amén, y fuera de él no hay nadie, hermanos. Escuchemos cuando dice Hebreos 1:8, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Que respondan a esto los testigos de Jehová, que dicen que Jesús es inferior a Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Escuchémoslo cuando le pide a su Hijo en medio de aclamaciones universales que se siente en su trono y reine con él, esperando hasta que sus enemigos sean hechos estrados de sus pies. Hebreos 1:13 dice, pues, ¿a cuál? ¿A quién? ¿A quién de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Que respondan los mormones que hablan de los ángeles, que respondan los mormones que exaltan a los ángeles. ¿A cuál, dice la Escritura, de los ángeles dijo Dios esto? Por tanto, hermanos, cuán grandemente benditos somos nosotros los santos, que fuimos hechos uno con Jesús, pues Dios lo ha bendecido y, hermanos, ha dado su amén, su aprobación a Él y por consiguiente a nosotros. Primero a los Corintios 1:30 y 31 dice, mas por Él, hermanos, por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido, ¿qué? Hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, le pese a quien le pese, sí, a nosotros, hermanos. Dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nosotros tenemos nuestra morada en lo alto, pues Cristo está sobre su elevado trono. Dios lo ha enaltecido y Él ha enaltecido a todos sus santos en Él. Él no solo se goza por él, por el cristiano más insignificante, hermano. Dios ha hecho que participe de todas sus glorias.
La entronización de Cristo es la declaración solemne de Dios, y el amén, la afirmación segura de que Él bendecirá a todo su pueblo y nos hará un pueblo de reyes y sacerdotes para siempre, como dice la Escritura. Conclusión ya, hermanos. Jesús, hermanos, será el amén de Dios a la conclusión, al fin de este tiempo, de esta dispensación. En el cumplimiento de los tiempos, hermano, y no voy a detener o no me voy a detener a tratar de profetizar como otros acerca de las cosas que están solamente en el conocimiento de Dios respecto de cómo terminará este tiempo, esta dispensación. Porque creo que si los creyentes fuéramos más sabios, hermanos, y cuidadosos, no se harían y se venderían tantos libros baratos acerca de profecías mentirosas, ni se harían tantas adivinaciones insensatas acerca del futuro. Yo solamente sé dos cosas, hermanos: que Jesucristo vendrá a su tiempo y que cuando Él venga, ya sea inmediatamente o después del milenio, sucederán dos cosas: el justo será recompensado y el impío será condenado. No hay más. Si es antes o después, eso no interesa. Lo que sí es seguro es que sucederán estas dos cosas, hermano. El justo será recompensado y el impío será condenado. Y de esas cosas podemos estar completamente seguros. Ahora, cuando Dios ponga en la boca de su amado Hijo esas palabras, estas palabras que usted y yo conocemos, Mateo 25:34, cuando Dios ponga, hermanos, en la boca de su amado Hijo: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso será el amén que cierre solemnemente el propósito de Dios en lo que concierne a nosotros, su pueblo. Ciertamente será el amén al nuevo pacto en todo su alcance y a toda la obra de gracia desde el principio hasta el fin. Entonces, cuando subamos en multitudes al cielo en gloriosa pompa, sí, así lo quise decir, en gloriosa pompa subiremos al cielo, porque dice la Escritura que vamos a ser transformados, hermanos. Se me va a quitar lo feo, se me va a quitar lo cara de limón. Dios va a transformar nuestras vidas y vamos a subir gloriosos al Señor, hermano. Y entonces, hermanos, estaremos allá para reinar con Jesucristo para siempre. La muerte y el infierno y el mundo reunido van a observar con vergüenza y consternación el amén de Dios, la aprobación a sus propios propósitos eternos y al trabajo de su Hijo glorificado. Y entonces se cumplirá la palabra del profeta que dice: verá la aflicción de su alma, verá toda su aflicción y se gozará por el fruto el Señor. Y cuando voltee a su izquierda, porque esto, a lo que acabo de decir, sucederá con los de la derecha, cuando el juez diga, como dice Mateo 25:41, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Antes que se pronuncie la palabra de condena, quiero decirle, los impíos van a reconocer que Cristo es la confirmación, es el amén a todas las amenazas de Dios y que no quisieron responder. Dice la Escritura que gritarán a las rocas para que los oculten, chillarán a las montañas para que caigan sobre ellos, dirán ante las multitudes reunidas que ellos reconocen que Jesús es el amén, es el enviado de Dios, aunque esto será demasiado tarde, pues solo confirmarán como verdaderas las advertencias hechas por Dios a través de los siglos. Y cuando toda lengua haya confesado a Jesús y toda rodilla se haya doblado ante Él, y cuando su voz los haya maldecido para siempre, se escuchará el poderoso amén a través de toda la eternidad. La enérgica reconfirmación tanto de su culpa como de su castigo, y de que su sentencia vino de Jesús, ese mismo Jesús que murió por los pecadores y a quien los pecadores crucificaron y rechazaron.
Te hablo a ti, amigo, que me escuchas hoy en la cámara, pecador, que Cristo nunca sea el amén de Dios en este último sentido, sino que por el contrario, tú puedas esconderte en las heridas de Jesús y puedas encontrar todas las bendiciones en Él, sí, y en Él, amén. Y solo agrego, como agrego al final de todos mis sermones y con negritas, amén, que así sea. Póngase de pie, hermano, por favor. Seguiremos hablando del tema, si Dios lo permite, porque hay mucho que aprender todavía de esto. ¿Quiere orar? ¿Quiere hablar con Dios? ¿Quiere agradecer al Señor por el título que ha dado a nuestro Salvador como el amén de la ley, el amén de las promesas, el amén de los propósitos? Agradézcale a Dios en esta tarde. Gracias, Señor, te damos. Te bendecimos, Dios mío, en esta tarde por mostrarnos un poco, Señor, del por qué llevas tú este título. Te conocíamos como el Salvador, te conocíamos como el Sanador, te conocíamos como nuestro Redentor, como el pastor de nuestras almas, como el agua de vida, el pan que descendió del cielo, como la puerta abierta, como la verdad, como la vida. Pero ahora, Señor, te conocemos también un poco como el amén que salió de Dios para el cumplimiento de todos sus propósitos. Gracias, Dios mío, porque sin ti, Jesús, amén bendito de Dios, no tuviéramos nosotros el cumplimiento de ninguna de las promesas dichas por los profetas. Gracias porque en ti se cumplieron todas las profecías dichas, habladas de ti, tú las cumpliste, Señor. Tú eres el amén de Dios a esas profecías. Gracias, Señor, por esos profetas que enviaste y que nos dieron noticias y un panorama anticipado de lo que sería. Pero gracias porque nosotros podemos gozar no solamente de las profecías, ni los tipos, ni los ejemplos, ni las figuras, ni las sombras, como aquellos del primer pacto, Señor, solamente tuvieron, sino que ahora nosotros podemos gozarnos en la realidad, en la verdadera esencia, en el cumplimiento de todas las cosas. Señor, gracias por Jesucristo, gracias porque podemos decir hoy nosotros con seguridad que Él es el amén de todas las cosas, el amén de las promesas, el amén del cumplimiento de la ley, aún para nuestros detractores, para nuestros enemigos, les guste o no les guste, tú cumpliste la ley, no hiciste, Señor, una obra de teatro, una faramaya. Cumpliste la ley perfectamente, pagando con tu cuerpo, con tu sangre, por nuestros pecados. Señor, ¿cómo te agradecemos que nos muestres que tú eres el amén, la afirmación y confirmación de todas las cosas, Señor, de las cuales nosotros hoy gozamos? Bendito sea tu nombre, pero también tú serás el amén de la condenación y la maldición de aquellos que te rechazan, de aquellos que te repudian, de aquellos, Señor, que no han creído, Señor, en ti. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Amén, Señor.